noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, viernes 9 de julio. Vamos hoy día a conversar sobre el problema o la vivencia todos los días que tenemos con el tránsito, el tráfico en el país, y lo haremos con el señor viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Buenas noches, Saúl, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un placer tenerte por acá. Gracias por la invitación. Hay algunos desacuerdos con los gremios del transporte, hay proyectos, hay situaciones, digamos, también difíciles, como algunos paros que ha habido por culpa de pandillas, etcétera, etcétera. Todos son los temas esta noche. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate en la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Viceministro, voy a empezar a preguntarle algo que no es la idea que me anuncie los proyectos, sino que en qué ha trabajado estos 2 años el viceministerio. ¿Cuál ha sido el punto fundamental en que se ha enfocado el viceministerio estos 2 años de gobierno? Sí, bueno, Nacho, yo creo que es importante hablar de un tema fundamental para nosotros dentro del viceministerio y que no está tal vez directamente visualizado por la población, y hemos hecho muchísimo trabajo interno para tratar de corregir muchas falencias y muchos problemas que se venían acarreando en el pasado en cuanto al manejo de trámites en el sector transporte. Cuando nosotros llegamos al viceministerio nos dimos cuenta de que el trato con el transportista pasaba por diferentes fases en las cuales algunos de los transportistas tenían ciertos privilegios y ciertos tratos debajo de la mesa que no eran correctos. Entonces hemos trabajado mucho por limpiar la institución, por formalizar muchos de los procesos que nosotros llevamos adelante y por transparentar en mucho la gestión que estamos realizando. Hacia afuera yo creo que es también importante mencionarlo, con la pandemia el BMT jugó un papel fundamental en cuanto a las logísticas iniciales de diseño de todo el sistema de transporte que fue necesario para mover personas que iban a centros de contención, para mover también, y todavía lo estamos haciendo, el despacho de kits médicos a personas que eran identificadas como posibles personas con COVID, y hemos pues también dedicado mucho del tiempo de trabajo nuestro de los últimos 2 años, especialmente en el segundo año, al manejo de la pandemia. Sí hemos tenido la oportunidad de trabajar también en el área de planificación y estamos por sacar ya algunos proyectos que creo que van a ser interesantes, como usted lo mencionaba. Específicamente el que creo que estamos ya próximos a poder poner sobre la mesa es el proyecto de las fotomultas y de la renovación semafórica de toda el área metropolitana de San Salvador y de ciudades principales. O sea, han estado trabajando básicamente en arreglar el asunto interno y en empezar a planificar lo que se va a hacer. Correcto. ¿Usted cree que se va a ver cosas importantes a partir de un tiempo aquí adelante? Porque todavía, digamos, pareciera que uno ve un poco de la misma situación. Sí, yo comprendo ese malestar. Creo que hay que mencionar también que el problema del tráfico es un problema creciente en todo el mundo. Es decir, en nuestras ciudades, en El Salvador, por ejemplo, seguimos teniendo una tasa de crecimiento del parque vehicular de aproximadamente un 8% anual. En el caso de las motos, esta tasa se duplica y llega casi a un 18% al año, y por lo tanto, año con año, la situación que nosotros tenemos que manejar se vuelve más complicada. Como lo hemos mencionado en algunas otras intervenciones, para poder mejorar esta situación sí es necesario poder apostar por renovar la relación que hay con el sistema de transporte público, mejorar la calidad del sistema, y esos son otros de los aspectos que también se viene trabajando, pero que requieren de una planificación y que yo sí creo que vamos a poder ver en el corto plazo. Creo que antes de poder ver proyectos en el área de transporte público que se están ya manejando, como por ejemplo la consideración de
un monorriel para la ciudad de San Salvador, vamos a poder ver muy probablemente desde mediados del otro año, es nuestra expectativa y con esa visión estamos trabajando, ya la implantación de un sistema de semáforos inteligentes que nos va a poder ahorrar tal vez hasta donde nosotros tenemos estimado un 30% en el tiempo de viaje. ¿Cuál es más o menos, porque vamos a hablar de los proyectos después, cuál es más o menos la conclusión de ustedes? Me imagino que cuando ustedes llegan y se encuentran, y lo sabían de antes, sí, claro, que ahí hay un problema serio, y claro, que hay un problema serio, ¿cuál es la conclusión de usted? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Ha fallado principalmente en materia de transporte? Bueno, Nacho, creo que son varios los elementos que han contribuido a esta mala situación que en este momento tenemos en el manejo del sector transporte. Creo que esa relación que en muchos casos ha sido debajo de la mesa con el sector ha dañado muchísimo. El no transparentar esta situación y esta relación ha sido dañino. Otro de los temas que ha sido importante también, y lo hemos mencionado, es la cantidad insuficiente de personal para poder fiscalizar el espacio vial. Creo que lo he mencionado en otras ocasiones. En el año 2000, cuando apenas teníamos menos de 500,000 de vehículos circulando, la policía de tránsito de nuestro país contaba con aproximadamente 1,000 funcionarios, 1,000 oficiales. En estos momentos, 20 años después, donde tenemos ya 1.4 millones de vehículos en circulación y un crecimiento acelerado del parque vehicular, seguimos manteniendo estos mismos niveles de personal. A veces no tenemos ni 1,000 personas disponibles para hacer esta gestión vial, y esa falta de control del espacio, eso creo que es importantísimo también para explicar un poco la parte del caos en el cual estamos nosotros sufriendo, digamos, esta relación con el tránsito y el transporte en estos momentos. Es precisamente por eso que para nosotros el poder apostar por mecanismos sistemáticos, mecanismos tecnológicos, por apostar por la tecnología para poder suplir esa falta de personas y poder tener un control más permanente, como por ejemplo en el caso de la videovigilancia y las fotomultas, consideramos que son apuestas importantes y que también nos van a ayudar en el corto plazo, cortísimo plazo, a poder mejorar esta situación. Ok, ministro, usted incluiría como tercer punto lo que yo creo que también existe y que lo he visto todo el tiempo, es la falta, el bajo presupuesto que tiene el viceministerio, porque el sector transporte genera mucho dinero. Sí. Mucho dinero. Cuando usted paga la gasolina, genera impuestos, cuando paga multas, cuando saca un documento de tránsito, o sea, genera dinero. Sí. Todo ese dinero va al Fondo General de la Nación. Así es. Nada pasa, digamos, y al final lo que se devuelve al ministerio es muy poco. O sea, Sí. yo creo que... ¿Cuál es el presupuesto del viceministerio? Ahí señala usted un punto que es importante también. Creo que si el viceministerio tuviera pues más recursos a la mano, podríamos disponer de más personas para poder apalancar a la policía, por ejemplo. En y este el caso de momento, la policía es dramático, o sea, 900 policías. Sí, si usted divide por turnos, que son 450 300 por turno. policías. Sí, exactamente, operativos son 300 probablemente policías 300. operativos para todo el país. Y Solo definitivamente... San Salvador requeriría 2,000. Exactamente. Si hacemos una relación directa, una regla de 3, si en el año 2000 con 400,000 vehículos teníamos ya 1,000 policías, a esta fecha donde tenemos casi 4 veces más vehículos, deberían de ser 4,000. Ok, el viceministerio es como la cenicienta, digamos, del Sí. ministerio. Y hay un problema fundamental que los gobiernos no entienden, es que yo creo que muchas veces la gente mide la eficacia del gobierno por su vivencia personal, y la vivencia del tráfico personal es muy fuerte todos los días. Claro. Cuando la gente no puede avanzar, se demora mucho más tiempo del que debiera para llegar a su casa, cuando sale cansado del trabajo, bueno, busca un responsable, y el responsable es el gobierno, ¿no? El que puede o no puede mejorar esa situación. Y concretamente el viceministerio de Transporte en este caso, nosotros estamos muy claros y asumimos esa responsabilidad cuando llegamos al viceministerio. Sabíamos bien que el tráfico pues es de esos problemas que lo vive toda la población. No hay ninguna persona que el día a día no necesite dejar su casa, trasladarse hacia su trabajo para realizar diferentes actividades, y por lo tanto, como usted bien señala, es una vivencia diaria de todos los salvadoreños y uno de los principales elementos bajo los cuales estamos como viceministerio, como institución, recibiendo estas críticas. Ahora, yo agregaría otro pecado, digamos, el viceministerio, que no poner orden. ¿Por qué no se pone orden? ¿Por la falta de policía o
Pero yo creo que muchas veces ni siquiera le falta policía, porque uno ve el policía de tránsito encima de la infracción y no hace absolutamente nada. Como que no hubiera, digamos, no se le hubiera dado la responsabilidad de actuar en esos casos, ¿no? Sí, nosotros también hemos notado esa situación en algunos casos con algunos policías. Creo que es difícil generalizar, sin embargo sí es evidente que en algunos casos el policía, que es pues nuestro brazo de aplicación de la ley de enforcement, porque eso sí también es importante mencionarlo, el viceministerio no tiene, digamos, la función directa de poder ordenar a la policía ningún tipo o de darle ningún tipo de instrucción, claro. Y por lo tanto estamos sometidos a la voluntad que la policía tenga de poder acatar o no alguna petición de apoyo que nosotros realicemos. Creo que es precisamente por este tipo de problemas, así como también problemas que en algunos casos se han dado, como por ejemplo que una persona pueda tener discrecionalidad a la hora de aplicar una multa, en el caso de la policía, que estos mecanismos tecnológicos que estamos buscando poner a disposición en nuestro país, creo que van a corregir también parte de esos problemas que usted señala. Bueno, ¿tenemos que ir al corte o todavía no? Sí, creo que sí. Vamos a ir al corte, volvemos rápidamente. Hace unos días atrás vimos que AEAS, que es una asociación importante del transporte del país, publicó una página en los periódicos reclamando, digamos, desacuerdos con el sector del transporte de pasajeros. Dijo AEA que no hay acuerdos con el sector transporte, que hay atrasos como forma de operar, atrasos que violan totalmente la ley de procedimiento administrativo, que se han presentado muchos escritos en aplicación del silencio administrativo impositivo, que ellos dicen de que si no responde, esto entonces significa que ellos tienen la razón. Bueno, básicamente se refieren le piden al presidente que gire instrucciones para el pago de la compensación atrasada, que gire instrucciones a la autoridad del viceministerio a fin de dar respuesta a los miles de trámites pendientes y principalmente aquellos que en virtud de haber sido abocado el silencio administrativo impositivo a esperar la resolución estimada respectiva, y que se conforme la comisión reguladora que establece la ley para abordar problemas de la industria del transporte y sus posibles escenarios de solución. Están recordando que hace 17 años no se les aumenta la tarifa y que eso ya debe hacerse como una cosa fundamental. Eso fue bien interesante, ese comunicado que salió en un medio escrito. A mí me llama la atención cuáles son los abogados que tal vez respaldan esa visión. La ley de procedimientos administrativos hace algunas excepciones de cuándo el silencio administrativo aplica y cuándo aplica en positivo y cuándo aplica en negativo. En el caso de situaciones en las cuales está interviniendo el interés público, esto del silencio administrativo no es automáticamente en positivo que funciona, es precisamente al contrario, es silencio administrativo en negativo, lo cual no quiere decir que nosotros no vamos a responder los trámites que debamos de hacerlo, pero creo que cuando se hacen ese tipo de notas, el sector transporte deja de lado una situación con la cual nosotros nos encontramos y que estamos trabajando para poder superarla, y es que más del 70% de los trámites que ingresan al viceministerio del sector transporte son prevenidos porque no entran cumpliendo todos los requerimientos que estos trámites necesitan. Yo creo que a mí me sorprende mucho que teniendo tanto año el sector transporte de operar, de tener una relación con el gobierno, los trámites sigan entrando con ese nivel de deficiencia. Y la única explicación que yo encuentro, Nacho, para poder entender esta situación es que en el pasado las personas estaban acostumbradas a que los trámites, aunque no se resolvieran, o mejor dicho, no se presentaran de una manera adecuada, encontraban debajo de la mesa los mecanismos para poder resolverlos. Claro, en este momento donde esa situación claramente ha cambiado, donde únicamente se resuelven aquellos trámites que están con completo derecho y con un cumplimiento de requerimientos completo, entonces la situación inquieta e incomoda al sector. Pero creo yo que a la larga el sector irá entendiendo que este es el camino adecuado, que parte de poner el orden que necesitamos en la calle, que necesitamos en la operación del transporte, pasa por ese orden interno y ese orden que ellos tienen que tener en la presentación de toda documentación y de toda relación con el viceministerio. ¿Qué pasa por qué se atrasa el pago de la compensación económica? Bueno, ahí sí hay una situación que se está manejando. Nosotros como viceministerio al final tenemos la obligación de presentar planillas
sobre las personas que han hecho una petición de pago de compensación y se entregan para que Hacienda pueda destinar los fondos que son necesarios para este pago. Es cierto que hay en este momento un retraso de algunos meses de pago de compensación. No, en este momento, si contamos junio, serían 4 meses de subsidio que no se han cancelado. Ya estamos haciendo, y lo hacemos siempre, las peticiones a Hacienda, y Hacienda tendrá que indicarnos cuándo es que va a depositarnos ese dinero. O sea, no cumple el viceministerio de Hacienda. Es decir, somos un solo gobierno, claro. y no quisiera poner la culpa en alguien, sino más bien decir que la situación, al menos de parte del viceministerio en cuanto a la presentación de planillas, está completada y estamos nada más a la espera de poder obtener esos fondos para poder realizarlo. A ver, ¿tarifas? ¿Está en discusión? El tema de tarifas, nosotros lo hemos hablado con el sector en muchas ocasiones. Creo que si ellos siguen presentando, o mejor dicho, nunca presentan un plan real para ordenarse, es difícil hablar de un incremento de tarifas. Creo que la idea que el sector tiene de que las tarifas de transporte deben de ajustarse de manera tal de que el nivel de servicio actual, el nivel de desorden actual se puedan seguir costeando, eso es realmente insostenible. Creo que lo que nosotros siempre hemos dicho con el sector es necesario que ustedes realmente empiecen a trabajar de una manera organizada, empiecen a resolver ese problema de años en el cual se extendieron, por las razones que hayan sido, más permisos de los necesarios para poder brindar un buen servicio, y en la medida en que hay un ajuste real de la oferta de transporte a la demanda, en ese momento sí que se puede revisar el tema tarifario, pero antes es difícil, y creo que el sector tampoco ha pasado por ese proceso de sinceración en el cual dicen, bueno, si es cierto, tenemos que empezar a buscar organizarnos para poder hacer propuestas más integradas y que podamos asumir ese tema de manera responsable. ¿Usted cree que es posible trabajar más ordenadamente con los actuales dirigentes y gremios que hay? Es difícil generalizar, Nacho. Definitivamente allá afuera hay personas en el sector transporte que valen la pena, que han demostrado a lo largo del tiempo un interés por mejorar su negocio y enfocarlo de una manera empresarial responsable. Hay rutas en el occidente del país que han alcanzado niveles de organización envidiables, que creo que pueden ser ejemplos para otras personas en el gremio, en otras partes del país. Así como menciono estos casos, pues definitivamente y desafortunadamente hay otras personas que siguen queriendo vivir más del desorden, quieren vivir más en el estilo sindical, tratando de buscar beneficios y no realmente la mejora del sector. Creo que con quien nosotros vamos a buscar trabajar es precisamente con estas personas con visión de país, con ganas de realizar las cosas bien, y vamos a tener definitivamente que filtrar a todos aquellos que generan únicamente ruido y desorden. Filtrar, sacar. Eso creo que yo creo que al final, como ha pasado con otros negocios, en otros ejemplos de otras industrias, el mismo sistema se tiene que ir purgando, se tiene que ir filtrando a sí mismo. Es decir, si las condiciones en este momento, yo reconozco, están difíciles, dado que hay un incremento en algunos costos de operación, aquellas personas que estén dispuestas a ajustarse, aquellas personas que estén dispuestas a buscar estas economías de escala, son las que eventualmente van a poder subsistir. Sin embargo, aquellos que quieren seguir funcionando de una manera desordenada, ni siquiera contratando personal, sino que diciéndole a algunos conductores, mira, vos al final del día tráeme tanto dinero y lo demás es tuyo, ese tipo de gente no le auguro yo un buen futuro dentro del sector. Ok. También hay problemas con el transporte de carga, ¿no? Que están reclamando por una ley que hay, no sé si es ley ya o proyecto de ley, que pretende limitar el ingreso de camiones con 5 años de fabricación, más de 5 años de fabricación, y exigir la instalación de GPS en los vehículos y también reductores de velocidad. Sí, yo creo que ese es un buen tema. El gremio ASTIC, donde está don Raúl Alfaro, dijo que era una ley bastante jalada de los pelos. Sí, creo que otra vez es necesario acotar ahí que lo que se dijo en su momento fue que lo que necesitamos es buscar reducir en 5 años la edad actual de importación de vehículos pesados, que está en 15 años, y por lo tanto lo que buscábamos es traer esa edad a 10 años. Nunca se dijo que se iban a reducir a 5. Nunca 5, a 10 nunca años. 5. ¿Cuántos son los vehículos particulares, la antigüedad que pueden entrar? En este momento pueden entrar hasta 8 años.
Hasta 8 años los particulares. Hasta 8 años los ¿Y particulares. ustedes quieren que de carga sea un máximo de 10 años? Y nosotros queremos reducir el de carga de 15 a 10. Nuevamente, esas son las propuestas que se tocaron con Ahora, ellos. ¿hay un control de en qué calidad vienen esos vehículos al país? En este momento creo que hay un margen para poder mejorar precisamente ese control que se hace. Sí estamos trabajando en la reforma legal conjuntamente con esa propuesta de reformas dentro del sector de carga para poder revisar de mejor manera lo que ingresa. Porque creo que igual la edad no es el único garante, digamos, de las condiciones de un vehículo y por lo tanto trabajar con aduanas, que ya lo estamos haciendo, en estas mejoras de las revisiones para introducir vehículos es también una parte de la situación que tenemos que GPS arreglar. hay que poner. GPS definitivamente tiene que ponerse y es interesante también, ya nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo en el manejo de la zafra, llevamos ya 2 años donde la gente de zafra comparte la información de GPS con nosotros, todos los transportistas de carga tienen esta información y es precisamente el interés de nosotros de poder regular de mejor manera el sector, de ayudarles a que se vuelvan más competitivos, más atractivos, incluso para la industria y para la economía, que estamos buscando estos tipos de control que al final van a darles réditos también a ellos. ¿Reductor de velocidad? Los reductores de velocidad también van en la misma línea. Muchos de los vehículos nuevos que ingresan ya tienen de alguna manera estos mecanismos instalados y estamos viendo cómo desafortunadamente en el sector transporte de carga, cuando se da un accidente, los impactos y las consecuencias que tienen estos eventos son muy altas y por lo tanto tenemos que trabajar así como con el sector transporte público para buscar minimizar las posibilidades de accidentes que estos tienen. El sector transporte de carga. ¿Cuál es la velocidad máxima de un transporte de carga? Porque yo he visto algunos que se creen aviones. Sí, idealmente y de acuerdo a estudios internacionales, 70 kilómetros por hora debería de ser la velocidad máxima de circulación en carretera de estos vehículos. Desafortunadamente ellos pues tratan de circular a la misma velocidad de otros modos de transporte y eso pues genera muchos problemas. ¿No es lo mismo frenar un vehículo pequeño con poca gente que un vehículo de carga de gran tonelaje? No es lo mismo frenar y no es lo mismo tampoco frenar un vehículo de carga que está cumpliendo con los niveles de carga permitidas que frenar vehículos de carga que tienen un exceso de carga a propósito, porque lo que nosotros vemos también en los controles de pesaje que nosotros realizamos de manera periódica es que un buen porcentaje de los vehículos de carga que circulan en nuestro país circulan sobrecargados. Esa sobrecarga es un riesgo adicional y es otro de los temas que también estamos trabajando para poder controlar. Ministro, estamos hablando de un sector y gremios en su mayoría infractores. Bueno, que están acostumbrados a ser infractores y que no aceptan, digamos, el orden y la ley. Es interesante ese planteamiento, Nacho. Yo creo que al final el tema del cumplimiento de la ley no se puede únicamente mencionar el sector transporte de carga o el sector transporte público. Creo que en general los salvadoreños en este momento, debido a esa falta de control permanente que tenemos en la calle, somos muy dados a incumplir la ley. Muchos de nosotros, si estamos circulando y vemos que no hay policías, no tenemos ningún reparo en hacer un giro indebido, en pasarnos un alto, y creo que ese descuido se traduce desafortunadamente a estos otros sectores que se sienten atacados, que se sienten acosados cada vez que nosotros mencionamos estas cosas porque creen que tienen derecho a comportarse como se comporta la persona de un vehículo privado, pero las implicaciones de un accidente, claro, las implicaciones de una infracción de estos otros medios son muchísimo más grandes y por eso en un buen pareto de manejo de 80-20 de los problemas es en estos sectores donde tenemos que tener incidencia para poder tener mejores resultados. Bueno, está visto, digamos, que los países donde mejor funciona el transporte, donde la norma de tránsito, la ley es muy fuerte, muy dura. Yo siempre creo que la única dictadura aceptable es la de tránsito, que es necesaria. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, y también hay problemas con el gremio de importadores de vehículos, la Asociación de Importadores de Vehículos de El Salvador, AIVE, que está pidiendo derogar la ley para importar autos eléctricos, incluso puso una demanda interpuesta contra el decreto legislativo, ¿no? Básicamente ellos dicen de que esta ley afecta la cadena de importación de vehículos usados, con lo cual se podrían afectar al sector el acceso de vehículos de bajo costo.
Es bien interesante que todo lo que hemos hablado de la parte del BMT son solo problemas y desafortunadamente así pareciera que nos movemos en un ambiente donde prácticamente lo único que hay son quejas y lamentos. Es un sector de mucho interés, ¿no? Es un sector definitivamente de mucho interés y en el caso particular... Intereses, más que interés. Así es, de muchos intereses también e interés al mismo tiempo. Y en el caso particular que señala sobre la ley de importación de vehículos eléctricos, creo que vale la pena mencionar que si bien en este momento la ley está configurada para que en una primera instancia se puedan importar vehículos eléctricos únicamente en aquellas instancias donde se tenga el respaldo adecuado para poder darles el mantenimiento. Los vehículos eléctricos todavía no pueden ser reparados en cualquier taller y las razones que llevaron a dejar esto vinculado únicamente a los importadores directos era precisamente eso, poder garantizarle a quien traiga un vehículo eléctrico el mantenimiento. La cantidad de vehículos que ingresan al país es prácticamente inexistente en este momento. Entonces, creo que la queja que... La cantidad de vehículos eléctricos que ingresan. Exactamente. O sea, necesitamos vehículos eléctricos para mejorar el medio ambiente. Así es. Bajar la emisión de gases tóxicos. Y al mismo tiempo es importante garantizar de que estos vehículos puedan ser debidamente atendidos porque el manejo de una batería eléctrica todavía requiere de cierta especialización que únicamente talleres grandes pueden brindar. Entonces, vincular esta importación únicamente a aquellos importadores de vehículos o distribuidores de vehículos que puedan garantizar estos mantenimientos es lo que busca esta ley. Pero como yo le menciono, Nacho, si nosotros volteamos a ver los registros de los últimos 5 años, el ingreso de vehículos eléctricos al país no supera las 10 unidades. Entonces, 10 unidades, 10 unidades, no hay más de 10 unidades. No hay más de 10 unidades. Lo que significaría el 0,00000%. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Exactamente. Creo que al final, como en muchos casos... Pero, no han ingresado, pero van a ingresar. El mundo está cambiando en ese aspecto. Así es. Y así como cambió la radio y la televisión, y hoy día el Internet, también los vehículos eléctricos van a existir y van a existir. Y de la misma manera, a medida vayan simplificándose los aspectos de mantenimiento, probablemente estas leyes pueden revisarse y cuando valga la pena y realmente notemos que hay una afectación directa a un sector, pues entonces se podrá analizar. Pero creo que en este momento lo que se busca más era en aquel momento desestabilizar, generar algo de ruido, como lo hacen otros sectores que no tienen, como le mencionaba, el principal interés de su sector como objetivo principal, sino más bien hacerse notar, generar ruido para mantenerse vigentes y latentes dentro del medio salvadoreño. ¿Les molestaba a ellos también de que el Estado esté dando excepciones fiscales para la importación de vehículos eléctricos? Creo que es necesario también promover de alguna manera. Nosotros, como usted lo mencionaba, estamos interesados en que dejemos los vehículos de combustión y busquemos vehículos que contaminen menos. Debo de decirlo, para el viceministerio también nos interesa más promover todo el tema de electromovilidad en medios alternativos y en medios de transporte masivo, porque al final para el viceministerio un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión generan el mismo nivel de congestionamiento, es decir, tener una calle topada con 100 vehículos eléctricos en términos de congestión y tiempos de viaje genera el mismo problema que 100 vehículos de combustión y por lo tanto sí vamos a incidir y vamos a buscar que se den más facilidades incluso para estas opciones de transporte masivo que al mismo tiempo nos resuelvan el problema del vehículo individual y al mismo tiempo nos ayude con el tema de la congestión. Ok, bueno, de todas maneras, digamos, usted dijo una cosa importante, todo se puede revisar, todavía, digamos, el fenómeno no está ocurriendo, es muy poca la importación de vehículos eléctricos, pero seguramente hay que prepararse para el futuro. Sin duda, Nacho, hay que revisar. Si bien los dos van a causar congestión, pero la contaminación sí, digamos, en el eléctrico es cero y eso es muy importante. Ministro, bueno, ya usted habló algunas cosas de... finalmente, para salir de los temas malos, seguramente. Han habido casos de pandilleros, y eso hace poquito en San José, Villanueva y también en Comasagua, me consta, que están matando a cobradores o a motoristas, y eso crean paros en el transporte, terminan parando, digamos, y afectando a la gente. ¿Cómo está tratando el viceministerio eso? Se ha tenido, pues, esta situación, particularmente en San José, Villanueva, donde hubo un paro
relacionado con el tema de pandillas. Evidentemente es un tema que excede, digamos, las responsabilidades del BMT e involucra directamente a seguridad pública. Nos hemos mantenido en constante comunicación con el ministro de Seguridad, precisamente buscando una alternativa para esta gente. Entiendo que ya desde el Ministerio de Seguridad se están tomando medidas para buscar incidir en esta situación, y nosotros hacemos nuestra parte mencionando al ministerio estos casos de los cuales nos damos cuenta y en los cuales pues buscamos la ayuda y la colaboración para buscar resolverlos. Ahora, la seguridad para el funcionamiento del transporte público, ¿está mejor? ¿Hay acuerdos con los mismos transportistas para mejorarle la seguridad o no se ha hecho nada? Yo creo que sí ha habido una mejora dentro del marco del Plan Control Territorial en cuanto a la seguridad y la percepción de seguridad que tiene el usuario, que es realmente nuestro principal interés, poder garantizar a la población una mayor seguridad dentro del transporte colectivo. Creo que eso ha tenido una mejora notable en cuanto a ese nivel de percepción de seguridad adentro del sector. Creo que todavía en cuanto al problema de extorsiones necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir apretando y cerrando filas con el Ministerio de Seguridad y la Policía para poder brindarle más apoyo a todo el sector y a los operadores, y definitivamente vamos a seguir trabajando para buscar que esos niveles de seguridad y estos problemas que sabemos que existen en el sector y que hemos puesto sobre la mesa del Ministerio de Seguridad también se puedan seguir trabajando. Ok, una de las cosas, digamos, que conocíamos de antes que influía en la inseguridad era también la contratación de motoristas y cobradores que muchas veces eran pandilleros, ¿no? Sí. Y yo creo que todavía deben quedar. ¿Cómo se está trabajando en el control, digamos, de quiénes son esos trabajadores? Bueno, recuerdo, digamos, que han habido algunos intentos antes, yo Sí. creo que no han sido muy exitosos, Bueno. no han caminado con toda la rigurosidad, pero ¿cuánto se ha avanzado y cuánto falta por avanzar para tener certificado quiénes son los que pueden trabajar o no? Estamos trabajando en facilitar, digamos, esa certificación de conductores, precisamente para llevar un mejor control. Hemos facilitado la emisión de carnets de conducción, y sabemos, pues, hemos venido trabajando con la policía para que los mismos sean de obligatorio cumplimiento, de obligatoria aportación en los diferentes controles que estamos haciendo al transporte colectivo y que hemos aumentado afortunadamente desde que llegamos al viceministerio. Creo que mantener esta exigencia del carnet puede permitirnos también cruzar información y poder saber quién está detrás de un volante. En ese sentido, creo que hablábamos de estos transportistas irresponsables o que han manejado su negocio de una manera mala, y la insistencia de algunos en no contratar, en no tener un contrato formal con sus conductores y simplemente exigirles una cuota al final del día, también es parte de los problemas. Peligroso. Peligroso. Porque esa persona se va a matar, no le va a importar matar al resto, digamos, para lograr más dinero para él. Entonces, ese es uno de los puntos que estamos también buscando verificar con el sector, tratar de eliminar esa práctica, y creo que con esa misma práctica vamos a tener una incidencia positiva en el tema de la penetración de grupos criminales dentro del transporte. ¿Se aplica la ley del trabajo en ese caso? ¿O ellos están exentos, digamos, No, ellos no están, de contratar, de la cantidad de horas que tienen que...? Porque ya sabíamos que trabajan mucho más de 8 horas. Es necesario realmente poder meter de lleno al Ministerio de Trabajo y a la parte de la verificación de las condiciones de trabajo dentro del sector. No están siendo respetadas, lo sabemos todos, y creo que ese es otro de los elementos que nos ayudaría mucho a poder mejorar de manera rápida la forma en que se comporta el sector y los conductores dentro del mismo. Yo creo que ninguna persona en su sano juicio, después de 12 o 13 horas de estar frente a un volante, va a comportarse de una manera educada o decorosa en la calle, y creo que parte de los problemas que se tienen son precisamente en el maltrato y el descuido que el sector tradicionalmente ha dado a los conductores. Y otra vez hago la diferencia, hay empresas donde este trato sí es el adecuado, empresas organizadas que tienen un muy buen trato con sus conductores, incluso le facilitan, y hemos tenido nosotros contacto con ellos, la obtención de documentos para poder manejar licencias y carnets, y otra gente que sí, los que mencionaba al principio, tienen que dejar esas prácticas o simplemente van a terminar saliendo del sistema. Y también revisar quizás a quienes se le está dando
no solamente a los transportistas de carga, en general, a quienes se les está dando permiso para conducir, porque a veces uno va en la calle y dice, y esta persona aparentemente, Sí. ¿Dónde aprendió, digamos? Porque... Y tenemos que buscar, usted mencionó una frase muy buena, tenemos que buscar mejorar todos los controles para poder ser más duros con aquellas personas que asumen el riesgo de manejar sin tener una licencia. En el caso de las motos, más de la mitad de las personas que tienen una moto no tienen una licencia y por lo tanto son de los elementos que apretando con medicina amarga, creo que vamos a poder en el mediano plazo controlar de una mejor manera. La medicina amarga en ese aspecto al final la población la reconoce como buena. Es necesaria, es el único camino en el cual vamos a poder cambiar la situación del tránsito y estamos trabajando precisamente para poder tener elementos sobre la mesa que nos permiten tener un mejor control y quitar de circulación todas estas personas de comportamientos de riesgo que son innecesarias dentro del sistema. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Bueno, ahora vamos a ir ya, digamos, a los proyectos que el ministro seguramente quiere hablar y tiene toda la razón. Se va la fotomulta, digamos, el sistema que va a implementar el BMT para detectar los infractores de tránsito. Fotomulta es lo que no tenemos en El Salvador, que en muchos países existe, y es que, digamos, no es, yo, digamos, me hago el que no sé, infringo la ley y no pasa nada porque policía no va a haber cerca. Pero ahora van a haber cámaras. Muchísimo a mejorar el comportamiento de la población en general en cuanto al tráfico de nuestro país. Es claro que aquellas personas que sienten que hace falta la presencia permanente de un policía para poder comportarse adecuadamente, sabiendo que vamos a tener cámaras que permanentemente van a controlar diferentes intersecciones de nuestro país, van a cambiar ese comportamiento y eso nos va a ayudar grandemente en dos vías. La primera de ellas, pues, a mejorar el comportamiento de las personas, pero también, creo yo, a reducir la cantidad de accidentes que tenemos en nuestro país, que sigue siendo alta y que con estos cambios de comportamiento seguramente vamos a poder incidir positivamente. Ahora, esto funciona cuando hay muchas cámaras, o sea, no solamente en un pequeño lugar que la gente luego detecta, no, es que si pasas por el centro de San Salvador, sí, pero afuera ya no hay nada. Exacto. Así que podés volver a hacer lo mismo. Correcto, funciona cuando se tienen cámaras un sistema fijas completo. Y al mismo tiempo también la posibilidad de generar operativos con alguna regularidad en lugares donde típicamente nunca se ha contenido o nunca se ha tenido este tipo de elementos. Sí, porque los retenes están siempre en el mismo lugar y la gente ya sabe. Exactamente, entonces poder distribuir de mejor manera estas cámaras móviles, porque también viene un grupo de cámaras que no son fijas, que van a poder moverse de acuerdo a la situación, también nos va a ayudar a generar esta percepción necesaria en la población de que en todo lugar y en todo momento pueden ser fiscalizados y que por lo tanto debemos de cuidar el comportamiento en todo momento. Yo creo que desafortunadamente no deberíamos de ser una población que necesita de este brazo infractor o este brazo supervisor, mejor dicho, en todo momento, pero las estadísticas nos hablan de que la presencia policial sí nos ayuda a reducir las tendencias de comportamientos inadecuados en el tránsito y por lo tanto al tener estas cámaras seguramente vamos a tener esa incidencia positiva. Creo que es importante. ¿Cámaras para que va a ser puesta en las avenidas principales? En intersecciones principales. ¿También en carreteras? En carreteras, en algunos puntos de carreteras. Incluso ya tenemos algunas cámaras que nos pueden servir para poder monitorear la velocidad en algunas carreteras. Hay algunas instaladas en la carretera Comalapa. Ya estamos haciendo algunas pruebas con ellas. Es importante también mencionar el tema de la velocidad como uno de los temas principales que explican la alta tasa de fallecidos en accidentes viales que estamos teniendo en nuestro país. Estamos buscando también promover en algunas zonas de San Salvador y en algunas zonas de ciudades principales la generación de zonas 30, zonas de velocidad controlada donde 30 kilómetros por hora es el máximo permitido y consideramos que al poder controlar la velocidad por debajo de este nivel no se afecta, digamos, el tiempo de viaje total de las personas, pero sí se reduce en casi un 90% la probabilidad de que al impactar a un peatón o a un ciclista se termine en un fallecimiento. Que tenemos cifra de fallecimiento de 4 diarios. Tenemos casi 4 personas diarias. A este momento, en el año 2021, es altísimo. Tenemos 681 personas fallecidas frente a 722 que teníamos en el año 2019. Estamos por debajo todavía. El primer semestre del año, afortunadamente, terminó con un 7% menos de fallecidos
que el primer semestre del año 2019, sin embargo sí sigue siendo altísimo. Ministro, y por lo tanto, bueno, todavía, sí. a pesar, digamos, que tenemos siempre problemas de tránsito, de tráfico, hay que tomar en cuenta que los estudiantes no están yendo a los colegios Todavía hay un... en forma total. Correcto. Y eso significa, digamos, que está un poco relajado, porque cuando inicie todo eso... Sí, ya nosotros venimos moviendo o midiendo, mejor dicho, la evolución del congestionamiento en el área metropolitana luego de la pandemia. Ya en este momento estamos con niveles de congestionamiento idénticos a los que teníamos en el 2019. Es muy probable, Nacho, que lo que usted dice es que, claro, como aumentó la cantidad de vehículos, a pesar de que hay todavía una reducción de personas que asisten a las escuelas de manera presencial, esa cantidad de vehículos explica por qué los niveles de congestionamiento en este momento son iguales. Lo que sí esto nos dice es que podemos en el futuro tener en un corto plazo niveles de congestión todavía superiores a los que en este momento tenemos, y por lo tanto también a las empresas que pueden seguir implementando o hablando de estos modelos de teletrabajo, de reducción de viajes en algunos días de la semana, siguen siendo mecanismos que pueden ayudar y pueden contribuir. ¿Los semáforos se van a cambiar todos o una parte? No, estamos buscando el cambio completo del sistema de semáforos. ¿Cuántos semáforos actual. tenemos en San Salvador? En este momento tenemos alrededor de 300 intersecciones semaforizadas. Esto hace un total de casi 1.900 semáforos que están instalados solo en el área metropolitana. Hay otros semáforos instalados en Santa Ana, en San Miguel, en Metapán, también tenemos algunos en Aguachapán, pero sí estamos buscando un cambio completo y que de estos semáforos que nosotros quitemos, y tal vez algunos puedan reciclarse para algunas intersecciones en ciudades donde el tráfico es menor, y que un semáforo independiente todavía podría ayudar a regular el tráfico. Ok, y estos semáforos son semáforos inteligentes, o sea que pueden ver cuál de las arterias, digamos, tiene mayor cantidad de vehículos esperando y así es, va a ir, digamos, dando la luz verde a medida, en función, digamos, de la demanda, correcto. La demanda. Estamos esperando que con estos semáforos completamente actuados y que cambian de ciclo en función de la cantidad de vehículos en algún momento en la intersección, podamos generar ahorros de tiempo de desplazamiento de hasta casi el 30%. Entonces sí es una inversión que va a valer la pena. ¿45 millones? Son 45 millones de dólares y estamos seguros de que nos va a ayudar muchísimo a cambiar los tiempos de viaje de la población, y aparejado con el mecanismo de las fotomultas también el comportamiento de tránsito en el corto plazo va a mejorar y la gente va a tener una percepción, esperamos, diferente de cómo se comporta el tránsito en nuestro país. Ministro, y el estudio para el nuevo sistema de transporte que el país tiene que tener, y que hay que decir que estamos atrasados en 30, 40, no sé cuántos años, porque obviamente, digamos, todos los países o las grandes ciudades o las ciudades con tráfico fuerte como lo es San Salvador, ya han cambiado, ya tienen sistema de transporte nuevo, ya sea a través de metro, monorriel, pero tienen un sistema nuevo de transporte porque el tradicional ya colapsó. Correcto, seguimos avanzando con ese estudio, esperamos que a fines de año nos entreguen los resultados del mismo y ya el año próximo podamos empezar a trabajar en esa construcción de un nuevo sistema de transporte masivo. ¿Qué está haciendo el estudio? Es una empresa española que se llama Intexa. Ellos son los que están encargados de ese estudio y tienen la obligación de terminarlo antes de fin de año. Estamos muy a la expectativa de los resultados que eso nos pueda arrojar y más que eso, ya en la posibilidad de poder empezar a sentar las bases de un nuevo sistema de transporte que, como usted bien señala, el mejor momento para hacerlo fue ayer. Fue hace mucho tiempo, y por lo tanto... ¿Qué es lo que puede estar influyendo más en la creación de este nuevo sistema? Yo tengo la impresión que tenemos muchas avenidas pequeñas, o sea, angostas. Sí, tenemos muy poco espacio en la parte vial. Exactamente. Creo que la ciudad nunca se proyectó o se planificó para el nivel de vehículos que en este momento tenemos circulando, y por lo tanto la principal apuesta que nosotros tenemos que hacer es por ir reduciendo esa dependencia del vehículo privado que tenemos y poniendo sobre la mesa para la población esquemas de transporte público y esquemas de transporte masivo que le permitan a una persona que tiene la posibilidad de tener uno o dos vehículos, dejarlos y cambiarlos por el transporte masivo. Ok. ¿Idea mía o ya, digamos, va a tener que ser un sistema
elevado, digamos. Es lo más probable, creo. ¿Es lo más probable? Es lo más probable. Nosotros estamos también pensando que muy probablemente un tren elevado, un monorriel, sea lo que nos vaya a dar o arrojar los resultados de ese estudio, y sobre esa base estamos pues esperando los resultados finales para ponernos a trabajar. El cambio de placa, ¿qué pasó? He visto un cambio de placa, pero los vehículos nuevos. Así es. Ya la placa es diferente, otra placa, pero la exigencia de que todos cambien placa. Sí, eso todavía no se está dando, al menos este año no va a haber un cambio masivo de placas. Es muy probable que ya a mediados del otro año empecemos a trabajar la placa nueva que queremos bueno, ¿la placa nueva es la que se está viendo ya o no? La placa nueva es esta que está viendo ahorita, es provisional. Que son solamente números. Sí, son solamente números. No tiene mucho dibujito. Ya va a haber una placa en la cual sí vamos a empezar a ver letras necesarias cuando lleguemos al 1.000.000 de vehículos privados. En este momento todavía el vehículo placa P está por debajo del 1.000.000 y por lo tanto no hemos visto esa placa en circulación. Pero sí es otro de los temas que probablemente para el otro año también podamos darle noticias a la población sobre ese cambio. Ok, placa nueva. ¿Cuánto genera para el Estado cambiar la placa? Debe tener una buena cantidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un cambio interesante. Al gobierno le puede dejar en un rango de entre 5 y 10 millones de dólares. Tan poquito. Que es una situación bastante, ya por lo menos para lo que es el Viceministerio de Transporte, es un montón de dinero. Pero se lo mandan al Viceministerio, exacto. Pero si vamos a Hacienda no. Sí, puede ser. Capaz que le devuelvan 5 pesos. Ahí tenemos que ver cómo van a manejar esa parte. Pero tiene que hacerse más amigo del ministro de Hacienda. A ver si. Vamos a ver si ese es el camino. Gracias. Bueno, gracias, Saúl, por estar esta noche. Muy amable. Al contrario, Nacho, gracias a usted por la oportunidad. Siempre es un gusto, y un saludo para todas las personas que nos regalaron el tiempo para vernos en esta noche. Sin duda. Siempre un abrazo fraterno y las gracias a los amigos televidentes. Espero que pasen buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.